A través de la historia, tiranos y grupos criminales amenazaron la libertad de expresión e intentaron aniquilar la prensa independiente. Como en otras épocas, hoy vivimos una racha de represión y autoritarismo contra las libertades civiles, dirigida por populistas, nacionalistas y grupos de poder para quienes la democracia y el Estado de Derecho son una amenaza. En 2017, 65 periodistas fueron asesinados en el mundo, de los cuales 22 cayeron en América Latina. 326 fueron encarcelados y 54 secuestrados por ejercer la libertad de expresión con valor e independencia. México es el país más mortífero para la profesión, con 11 periodistas asesinados por el narcotráfico el año pasado. Solamente países en guerra presentan índices similares: Siria, Afganistán e Irak. Actualmente, 39% de los países del mundo tienen una libertad de prensa muy restringida o inexistente. En 35% de los países esta libertad es considerada problemática y solo un 26% goza de libertad de prensa calificada como buena o plena. Únicamente en la cuarta parte del planeta hay una sólida libertad de prensa y no es casualidad que sea en los países más desarrollados. El periodismo es uno de los oficios más peligrosos y arriesgados en el 75% de países del mundo. En muchas democracias, la prensa sufre una creciente hostilidad de políticos y gobiernos autoritarios e intolerantes. Hay censura, desinformación y hasta violencia contra quienes intentan fiscalizar al poder. En estos escenarios, muchos periodistas recurren a la autocensura, al periodismo complaciente o a la propaganda para no incomodar a los poderosos abusivos. Guatemala ocupa el vergonzoso puesto 116 de 180 países del mundo en materia de libertad de prensa. En América Latina, nuestro país se encuentra en los últimos 5 puestos con Cuba, México, Venezuela y Honduras. En Cuba, la prensa independiente no existe. En Venezuela, a los periodistas independientes se les persigue políticamente, se les encarcela o se les obliga a salir al exilio. En México, los grupos criminales hacen desaparecer a los periodistas que les resultan incómodos. En Honduras, el régimen político hostiga a la prensa independiente. En Guatemala no nos quedamos atrás. Este año, un grupo de diputados propuso al Congreso un proyecto denominado Ley contra Actos Terroristas, que, de ser aprobado, sería una ley mordaza, vulgar, común y corriente en naciones con gobiernos criminales y haría a nuestro país menos democracia de lo que ya es. Los diputados delincuentes, acechados por las denuncias de corrupción en su contra, pretenden criminalizar y sancionar con prisión a quienes critiquen o señalen sus abusos, sus delitos y la vergüenza que representan para la nación guatemalteca. Las redes sociales son poderosas herramientas en términos de libertad de expresión, pero cuando se usan de forma frívola e irresponsable, la erosionan. Esta revolución tecnológica ha podido desestabilizar e incluso dotar dictaduras, pero también, cuando es mal utilizada, enfrenta y fragmenta a la sociedad. En esta era de la posverdad o de la mentira, para llamar las cosas por su nombre, se estima que un 67% de los usuarios de Internet no distingue una información falsa de una verdadera. Hay en el mundo 3.700 millones de personas con acceso a Internet. 71% vive en países donde han arrestado a muchos usuarios por postear contenido político, social y religioso. 55% vive en países donde estos contenidos han sido bloqueados. 47% vive en países donde estructuras de vigilancia amenazan derechos de privacidad. Y 42% vive bajo gobiernos que desconectan con frecuencia Internet y redes móviles por excusas políticas. El grado en que un Estado, gobierno y sociedad tolera a quienes opinan distinto evidencia cuánto se respetan los derechos y libertades ciudadanas. Lo importante es diferenciar la verdad o las opiniones serias de la mentira y la manipulación.
Si estamos hablando de un periodismo libre, respetable, independiente y profesional, es oportuno recordar que George Orwell dijo que el periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. El día que bajemos la cara y aceptemos que nos tapen la boca con una ley mordaza, será el día en que habremos caído en la jaula del basurero político que tiene a Guatemala de rodillas. Esto es Razón de Estado.